Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente ya han escuchado muchas veces, pero que es absolutamente esencial para su formación: el derecho romano. ¿Alguna vez se han preguntado por qué pasamos tanto tiempo estudiándolo si ya no vivimos en Roma? La respuesta es fascinante y se los prometo, transformará su forma de entender el derecho que practicamos hoy. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es el derecho romano? Pues bien, no es otra cosa que el conjunto de normas jurídicas que rigieron la sociedad romana desde la fundación de Roma, allá por el 753 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Pero su influencia no terminó ahí. El derecho romano siguió evolucionando en el Imperio Bizantino, y en el siglo VI, bajo el emperador Justiniano, se compiló en lo que conocemos como el Corpus Iuris Civilis. ¿Y por qué seguimos estudiándolo? Porque es la base del derecho continental y de los códigos civiles contemporáneos, incluyendo nuestro propio sistema jurídico mexicano. Imaginen esto: instituciones jurídicas que nacieron hace miles de años, como la hipoteca o la teoría del contrato, siguen siendo pilares fundamentales de nuestro derecho. Eso es impresionante. Además, estudiar derecho romano no es solo aprender normas antiguas, es entender el ADN de nuestro sistema jurídico. Nos ayuda a desarrollar una visión crítica, a comprender por qué las cosas son como son y a manejar conceptos que todavía hoy nos resultan útiles. Y no crean que su influencia se limita al derecho civilista. Incluso en los países de common law, como Estados Unidos, muchas expresiones y conceptos jurídicos latinos, como habeas corpus o pacta sunt servanda, provienen directamente del derecho romano. En resumen, estudiar derecho romano no solo nos conecta con el pasado, sino que nos da herramientas para enfrentar el presente y, ¿por qué no?, el futuro como abogados. Ahora que sabemos qué es el derecho romano y por qué lo estudiamos, vamos a hacer un pequeño alto para entender algo muy importante. ¿Qué significa la palabra derecho? Porque aunque usamos el término todo el tiempo, en realidad puede tener dos significados muy diferentes. Por un lado, tenemos el derecho objetivo. Este es el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas sociales. Básicamente, son esas reglas que nos dicen lo que podemos o debemos hacer en una sociedad y lo que no debemos hacer. Estas normas nos imponen derechos y obligaciones. Por ejemplo, la norma que nos prohíbe robar o la que establece que debemos cumplir un contrato son ejemplos de este tipo de derecho. Por otro lado, está el derecho subjetivo. Este concepto es más personal. Se refiere a las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga a una persona para exigir algo a otra, o incluso al Estado. Es el poder de reclamar el cumplimiento de un derecho que nos pertenece. Por ejemplo, si alguien me debe dinero, yo tengo el derecho subjetivo de exigirle el pago. Entonces, en esta materia, cuando hablamos de derecho romano, lo hacemos desde el punto de vista objetivo. Es decir, nos enfocamos en ese conjunto de normas jurídicas que rigieron la vida de los romanos y que hoy todavía influyen en nuestros sistemas legales modernos. Entender esta diferencia es crucial para abordar el estudio del derecho con claridad, porque nos ayuda a precisar qué estamos analizando y desde qué perspectiva. Así que sigamos desentrañando juntos este fascinante mundo del derecho romano. Vamos a ver ahora las divisiones del derecho romano. La clasificación que vamos a ver a continuación nos ayuda a comprender cómo los romanos estructuraron su sistema jurídico, para abarcar las diversas relaciones sociales y jurídicas que se presentaban en su compleja sociedad. Primero, tenemos el derecho civil o quiritario, que era el derecho exclusivo de los ciudadanos romanos, los llamados cives. Este conjunto de normas estaba diseñado específicamente para regular las relaciones entre ellos, y era aplicado de manera rigurosa. Dentro de este derecho encontramos dos grandes ramas. Por un lado, el derecho público o jus publicum, y por otro lado el derecho privado o jus privatum. El derecho público regulaba los intereses del Estado y provenía de los órganos estatales. ¿Qué tipo de derechos incluía? Por ejemplo, el jus sufragio, que daba a los ciudadanos el derecho a participar en los comicios.
el jus honorarium, que permitía acceder a las magistraturas, y el jus sacrorum et sacerdatorum, que otorgaba derechos relacionados con las funciones sagradas. Por otro lado, dijimos que estaba el derecho privado o jus privatum, encargado de regular las relaciones entre particulares. Este abarcaba aspectos fundamentales de la vida cotidiana, como la familia, las obligaciones y las sucesiones. Aquí encontramos derechos como el jus commerci, que permitía a los ciudadanos ser propietarios. El ius nomini, relacionado con el derecho al nombre. El jus connubii, que hacía posible contraer matrimonio. Y el jus testamenti factio, que otorgaba el derecho de tener herederos. La segunda gran división es el derecho de gentes o jus gentium. Este derecho era aplicable a las relaciones entre ciudadanos romanos y extranjeros, y también entre extranjeros. En un contexto tan multicultural como el de Roma, el jus gentium proporcionaba un marco común para la convivencia, algo así como un derecho internacional de la época. Finalmente, encontramos el derecho natural o jus naturale. Este se considera un derecho inherente a la naturaleza humana, basado en principios universales de justicia. Los romanos veían este derecho como algo que provenía de la razón, o incluso de la divinidad, aplicable no solo a los humanos, sino también a los animales. Era el derecho del que ningún individuo podía sustraerse sin renegar de su condición humana. Con estas divisiones, los romanos lograron construir un sistema jurídico que no solo respondía a las necesidades de su tiempo, sino que también estableció las bases para el derecho que conocemos hoy. Estas grandes ramas del derecho romano crearon un complejo sistema normativo que era transmitido de distintas maneras. Por un lado, tenemos el jus scriptum, o derecho escrito. Como su nombre lo indica, este era el derecho que se plasmaba por escrito en documentos formales. Aquí incluimos las leyes, los senadoconsultos y los edictos de los magistrados. Era el derecho formalmente establecido, y su carácter escrito garantizaba mayor precisión y estabilidad en su aplicación. Por ejemplo, la Ley de las 12 tablas, considerada la primera codificación del derecho romano, pertenece a esta categoría. Por otro lado, encontramos el jus non scriptum, o derecho no escrito. Este se basaba en la costumbre y la tradición, transmitiéndose oralmente de generación en generación. Aunque no estuviera escrito, era igual de válido, ya que su legitimidad provenía de su uso constante y aceptación generalizada. Podríamos decir que este derecho no escrito era una manifestación del sentido común jurídico de los romanos. Ambos, el jus scriptum y el jus non scriptum, eran esenciales para mantener el orden en una sociedad tan compleja como la romana. El primero aportaba formalidad y claridad, mientras que el segundo permitía una adaptación flexible a las particularidades de la vida cotidiana. En conjunto, reflejan una visión integral del derecho que sigue siendo fuente de inspiración para los sistemas jurídicos actuales. Vamos a ver ahora las fuentes del derecho romano. Cuando hablamos de las fuentes del derecho romano, nos referimos al origen y estructura que dieron forma a su sistema jurídico. Estas fuentes no solo regularon la vida cotidiana en la antigua Roma, sino que dejaron un legado que sigue presente en los sistemas jurídicos contemporáneos, como el nuestro en México. Para entenderlas mejor, imaginemos que las fuentes del derecho son los pilares que sostienen todo un edificio jurídico. En este escenario, debemos destacar que las fuentes del derecho romano fueron cambiando a medida que se desarrollaba su historia. Es decir, que las fuentes del derecho no fueron las mismas en la época de la monarquía que en la época del imperio. No obstante, hubo algunas fuentes que fueron hiperrelevantes, como por ejemplo la costumbre o mos maiorum. Esta fue una de las primeras y más importantes fuentes del derecho, especialmente en los inicios de la República. La costumbre no era más que las prácticas aceptadas y repetidas por la comunidad, consideradas obligatorias. Pero, ¿qué hacía que una costumbre fuera jurídicamente válida? Dos elementos eran clave: un elemento objetivo, que es la repetición constante de la práctica, y un segundo elemento, subjetivo, que consistía en la convicción de la sociedad sobre su obligatoriedad. La costumbre, aunque no escrita, tenía fuerza de ley y complementaba o incluso reemplazaba las normas legales. En segundo lugar vamos a mencionar a la ley o lex, que ganó protagonismo con la consolidación del sistema republicano. En Roma, las leyes tenían un carácter contractual porque requerían la participación del magistrado, quien formulaba la propuesta, y del pueblo, que la aprobaba.
Un ejemplo interesante son los plebiscitos, que inicialmente solo obligaban a la plebe, pero tras la Lex Hortensia, se volvieron vinculantes para toda la población. También están los senadoconsultos, decisiones del Senado que cobraron mayor relevancia durante el Principado, y no podemos olvidar los edictos magistrales, especialmente los emitidos por los pretores. Estos edictos ofrecían soluciones específicas y adaptadas a las necesidades sociales de su tiempo, demostrando una flexibilidad sorprendente. Finalmente, tenemos la jurisprudencia, que no se trata de normas propiamente dichas, sino de las opiniones de los juristas. Estos expertos interpretaban, refinaban y adaptaban el derecho a casos concretos, enriqueciendo el sistema jurídico. En conjunto, estas fuentes dotaron al derecho romano de una capacidad de adaptación única, permitiéndole evolucionar durante más de un milenio. Hoy, su legado no solo nos ayuda a entender el pasado, sino que también ilumina los principios que sustentan los derechos modernos, incluyendo nuestro derecho mexicano. Ahora vamos a explorar los valores fundamentales del derecho romano. El sistema jurídico romano no solo fue una herramienta normativa que organizó la sociedad, sino también un reflejo de los principios esenciales que daban estructura a su vida social, política e incluso espiritual. Primero, tenemos la jurisprudencia, que es mucho más que el simple conocimiento técnico de las leyes. Era, en esencia, la ciencia del derecho. Los juristas romanos, a través de su interpretación y análisis, lograron crear un sistema jurídico flexible, adaptable y duradero. Este saber no solo resolvía los problemas legales del día a día, sino que también sentó precedentes que siguen influyendo en el derecho moderno, incluyendo el mexicano. Pero este conocimiento técnico no funcionaba en un vacío. Estaba profundamente conectado con el fas, que podemos entender como las normas de origen divino. Estas regulaban las relaciones entre los hombres y las deidades, y su respeto era indispensable para mantener la armonía entre lo humano y lo sagrado. En Roma, derecho y religión estaban entrelazados, mostrando una conexión intrínseca entre lo moral y lo jurídico. Ahora bien, ningún sistema jurídico puede ser completamente técnico o divino sin un principio ético que lo guíe. Ese principio era la justitia, que, según Ulpiano, consistía en la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. Este ideal ético era el fundamento de la legitimidad del derecho y de las decisiones que se tomaban bajo su amparo. Sin embargo, sabemos que la vida no siempre se ajusta perfectamente a los principios generales, y aquí es donde entra la equitas, o equidad. Este concepto permitía humanizar las leyes, ajustándolas a las particularidades de cada caso. Era el puente entre la estricta aplicación de las normas y las necesidades reales de las personas. En conjunto, estos valores, la jurisprudencia, el fas, la justitia y la equitas, no solo definieron el derecho romano como un sistema técnico y moralmente sólido, sino que también sentaron las bases de muchos de los principios que seguimos aplicando en el derecho contemporáneo. Para finalizar esta clase, quiero hablarles de los precepta iuris, esos principios fundamentales definidos por el jurista Ulpiano, que aún hoy resuenan en nuestro sistema jurídico. Estos principios son tres y representan valores esenciales para la convivencia social: honeste vivere, vivir honestamente; alterum non laedere, no dañar a otros; y sum cuique tribuere, dar a cada quien lo suyo. En la antigua Roma, estas ideas no eran simples máximas éticas, sino que guiaban la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Eran, en esencia, una aspiración universal que trasciende fronteras y épocas. ¿Y cómo impactan en nuestro derecho mexicano? El principio de vivir honestamente se refleja en normas que promueven la buena fe y la integridad, pilares de nuestras relaciones jurídicas. La obligación de no dañar a otros está en la base de la responsabilidad civil, que nos exige reparar cualquier daño que causemos a terceros. Finalmente, el mandato de dar a cada quien lo suyo se traduce en el principio de justicia distributiva, buscando siempre la equidad en los derechos y las obligaciones. Pero el legado del derecho romano no termina ahí. Su influencia permea toda la tradición civilista, incluyendo los códigos civiles modernos. Conceptos como la propiedad, las obligaciones y los contratos, que estudiamos a fondo en nuestras carreras, tienen sus raíces en el trabajo de los juristas romanos. Esto nos muestra cómo un sistema jurídico desarrollado hace más de 2000 años sigue siendo relevante y útil para resolver los problemas legales de hoy. Por eso, el estudio del derecho romano no es solo una cuestión académica,
Es una herramienta práctica para entender mejor nuestro propio sistema jurídico. Conocer sus principios y normas nos permite analizar, interpretar y aplicar nuestras leyes desde una perspectiva más rica y profunda. Así que cuando piensen en el derecho romano, no lo vean como un conjunto de reglas antiguas. Piénsenlo como un recurso vivo, un puente entre el pasado y el presente que sigue inspirando soluciones jurídicas efectivas y justas. Estudiarlo es conectarnos con una tradición milenaria que ha moldeado no solo el derecho mexicano, sino el derecho de las naciones civilistas en todo el mundo. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.